tenemos los números, cadenas y booleanos. Para ello, antes de empezar, primero definamos qué es una variable. Bien, en un concepto técnico, una variable es un espacio de memoria en el cual cambiará su valor en tiempo de ejecución. En un concepto práctico, una variable es un nombre que se le asigna a un valor. Además de ello, una variable puede tomar cualquier tipo de dato en tiempo de ejecución, y esto se da porque Python tiene como característica el tipado dinámico. La representación de una variable tiene la siguiente sintaxis. Primero, definimos un nombre a dicha variable. Luego, colocamos el símbolo igual, lo cual significa asignamiento. Y finalmente, agregamos un valor. Pero antes de definir una variable, veamos las siguientes reglas y soporte en cada versión. Hace uso de números y letras, pero debe comenzar con una letra y la continuación de ella puede ser la combinación entre ambas. Hace diferencia entre minúsculas y mayúsculas. Hace uso de los guión bajos. Se prohíbe utilizar palabras reservadas, por ejemplo, el uso del if, else, while, entre otros. Se prohíbe el uso de tildes y la letra ñ. Como puedes observar, en Python 3 ya no se prohíbe esta última regla, pero como recomendación es tratar de evitarlo con la finalidad de seguir empleando las buenas prácticas en Python. Bien, ahora veamos los tipos de datos básicos en Python, los cuales son números, cadenas y booleanos. En el tipo de dato básico llamado números, encontramos tres tipos de representaciones, las cuales son enteros, reales y complejos. Los números enteros son aquellos números positivos o negativos incluyendo el cero, y son aquellos que no presentan parte decimal. En Python 2 se puede representar mediante el tipo int o el tipo long. La única diferencia es que el tipo long permite almacenar números más grandes. Es aconsejable no utilizar el tipo long a menos que sea necesario, para no malgastar la memoria. Pero en Python 3 ya no hacemos diferencias de ellos, porque el tipo int y long se unificaron y simplemente es representado como un int. Aquí algunos ejemplos para la definición de números enteros. Como vemos, en Python 2 para poder representar un long, solo adicionamos la letra L al final del número, y así el número será de tipo long. Otra forma es asignando un objeto, el cual será la instancia de la clase int. Este recibirá como parámetro un objeto y lo convertirá a un número entero. Llámese un objeto a la instancia de una clase en Python. Por ahora no entraré en muchos detalles sobre el tema de clases y objetos, solo haré uso de ellos. Bien, para realizar dicha conversión, dicho objeto puede ser una cadena que exprese un número entero o real y números de tipo float. Aquí algunos ejemplos. Asimismo, veamos algunos ejemplos de cómo definir variables con asignaciones de valores de manera binaria, octal o hexadecimal. Para ello, simplemente anteponemos sus literales o, dicho de otro modo, la forma de cómo representar esos valores. Como puedes observar, en Python 2 solo anteponemos el 0 seguido de sus representaciones en binario y octal, mientras que para el hexadecimal anteponemos el 0 y el X, seguido del número en hexadecimal. En Python 3, lo que se hace es formalizar la definición de un binario y un octal. Para ello, solo añaden la letra B y O después del 0, indicando así que esta representación pertenece a un binario y a un octal, respectivamente. Los números reales son los que tienen parte decimal. En Python se representa mediante el tipo float, y para representar un número real se escribe primero la parte entera, seguido de un punto y por último la parte decimal. Aquí tenemos algunos ejemplos. Asimismo, se puede utilizar notación científica, añadiendo la letra E, para indicar un exponente en base 10. Por ejemplo, si queremos representar un número real, primero indicamos un número, que puede ser un entero o real, seguido de la letra E y un guión.
Y por último, colocamos el exponente. Y de esta manera, los números reales son representados en notación científica. Así como los números enteros, también hacemos uso de objetos para instanciar a la clase float. Y como parámetro, le pasamos un objeto y si es factible, nos devolverá un objeto de tipo float. Para ello, el objeto como parámetro puede ser una cadena que exprese un número entero o real y números de tipo int. Los números complejos son aquellos que tienen parte imaginaria. En Python se representan mediante el tipo complex. Para la representación de un número complejo, se escribe primero un número real, seguido del signo suma o resta y luego la parte imaginaria. Así también como los objetos instanciados de la clase int, long y float, el tipo complex no es la excepción. Como primer parámetro, recibirá un objeto, el cual su conversión sería en un número tanto entero como real. Y el segundo parámetro es opcional, puesto que irá a un objeto que represente a un número imaginario. Aquí tenemos algunos ejemplos. Bien, otro tipo de dato básico tenemos a las cadenas, el cual se representa mediante el tipo str. Para representar una cadena, escribimos comilla simple o comilla doble, o incluso también colocamos 3 veces comilla simple o doble al inicio y final. Y dentro de ello, colocamos el texto. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo definir cadenas. Pero hay un detalle. Cuando definimos caracteres con acentos e incluso otros caracteres especiales, para ello en Python 2 solo anteponemos la letra U, que significa el tipo de carácter Unicode, y luego la cadena. Pero cuando accedemos para ver lo que guarda dicha variable, nos arroja una cadena indicando el valor ASCII de algunos caracteres. Llámese carácter a cada elemento que contenga nuestra cadena. Pero en Python 3 ya no debemos de preocuparnos de ello, ya que tiene un mayor soporte con el tipo de carácter Unicode y el valor indicado en una cadena se muestra sin ningún problema cuando accedemos a ella. Así también como el empleo de objetos para instanciar cualquier tipo de dato de los números, este hace uso de la clase str, el cual como parámetro le pasamos un objeto, y si es factible, nos devolverá un objeto de tipo str. Para ello, un objeto puede ser un número, un booleano y también colecciones, como una tupla, listas o diccionarios. Aquí tenemos algunos ejemplos. Y así como definimos nuestras cadenas con valores significativos, también podemos declarar cadenas vacías, y esto se da de la siguiente manera. Y por último, veamos el tipo de dato básico que son los booleanos, el cual se representa mediante el tipo de dato bool. Para representar un booleano, este puede tener dos valores, true y false. Estos valores son especialmente importantes en el manejo de trabajo con expresiones condicionales y los bucles. Hay que resaltar en realidad que este tipo bool es una subclase del tipo int. Pero al igual que en otros tipos de datos, aquí también se hace uso del empleo de objetos, instanciando a la clase bool, el cual como parámetro le pasamos un objeto y si es factible nos devolverá un objeto de tipo bool. Aquí te presento mediante unos ejemplos cuando un objeto puede representar un valor true o false. Por ejemplo, una cadena vacía lo tomará como false. Un número diferente de 0 lo tomará como un true. Una lista vacía lo tomará como false. Bien, así como estos, aquí también defino otros ejemplos. Y como recomendación, ten presente todo esto, puesto que es muy fundamental cuando comiences a interactuar en el desarrollo de programas con Python. Bueno, antes de finalizar este capítulo, aquí les dejo dos métodos fundamentales del propio Python, el cual ayudará mucho a complementar nuestro aprendizaje. La primera es el método help. Este método nos devuelve una documentación sobre la clase y sus respectivos métodos que pertenece. Como parámetro le pasamos un objeto. La segunda es el método type. Este método nos indica el tipo de dato que pertenece y es muy útil cuando queremos saber con qué tipo de dato estamos trabajando.
Al igual que el método GEL, también se le pasa como parámetro un objeto. Y bien amigos, este fue el tercer capítulo sobre los tipos de datos básicos del curso profesional de Python.